Bueno, Hola, entonces, perdón. sí, sí. Sí, lo que me gustó del audio, Ujú. o sea, muchas iglesias pentecostales dicen Si que puedes prender tu Cristo cámara, se mejor. llevó las enfermedades, las dolencias, y, y, y eso quiere, o sea, piensan que Cristo en la cruz se llevó toda la enfermedad física, y eso nos llega a concluir entonces que un cristiano no se puede enfermar, pero eso es un grave error, ¿no? Y eso lo explica en el audio. Si vamos a Mateo 8:17, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. O sea, cuando Cristo estuvo en la tierra y él hizo milagros de sanidad, ahí se cumple esa profecía de forma puntual, ¿no? De la sanidad, de la enfermedad, del cuerpo físico. Pero el contexto de Isaías, en Isaías 1 y de toda la Biblia, es la enfermedad viene a representar el pecado, ¿no? Y Cristo nos libró de eso en la cruz, ¿no? O sea, el perdón de nuestros pecados. Y eso en el audio lo menciona y eso me gustó mucho, ¿no? Eso no. Sí, amén, amén. Bueno, los pecados y un día cuando el Señor reine, Él ha vencido también la enfermedad y un día cuando Él reine junto a nosotros dice que ya no habrá llanto, ni dolor, ni enfermedad. Así que, mientras tanto, estamos sujetos a este cuerpo de muerte y en su soberanía Dios puede aliviar, restaurar la salud o sanar o no, pero un día sí Él lo va a sanar completamente, las consecuencias del pecado de manera definitiva. Así que sí, es verdad, y mucha gente agarra ese versículo, tergiversa y promete cosas y muestra cosas que la Biblia no enseña, ¿no? Y lo usa muchas veces para sacar dinero o para resaltar su figura o su ministerio. Así que bueno, sigamos con nuestro estudio. Entonces, de la lección 5, lo que nos hemos propuesto en esta lección es entender la necesidad del hombre de un Salvador, que necesitamos un Salvador, valorar el costo de la obra de Cristo, valorar la provisión de la obra de Cristo, que es lo que Él ha logrado, conocer al Cristo resucitado y entender el llamado al arrepentimiento. Una vez más, alguien diferente que no haya dado la anterior clase, que se haya memorizado este versículo, es el versículo de la lección, es otro que tienen que memorizar. 1 Corintios 15, 3 y 4. ¿Alguien? Yo me acuerdo que aprendí en otra versión, A es ver, que no importa, está bien. estudié la anterior semana. Está bien, no Eh, importa. Ay, no me acuerdo al principio, pero era como que yo les enseño lo que aprendí primero, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Amén. Ese es el Evangelio, dice Pablo, ¿no? Gracias, Staley. No sé la traducción del Nuevo Mundo u otras, no hay problema. Dice, este es yo os he enseñado lo que recibí. No es un invento de Pablo, sino que lo recibió del mismo Señor Jesucristo, ¿no? El Señor Jesucristo mismo se apareció a Pablo y le enseñó. ¿Qué enseña Pablo? ¿Qué recibió de Cristo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es decir, que eso estaba profetizado. Hemos visto desde Génesis 3:15, ¿no? Y el Salmo 16. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Salmo 22, Salmo 16, si mal no recuerdo, Isaías 53, conforme a las Escrituras. Así que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Entonces, la pregunta de esta lección, que es la obra de Cristo, es ¿por qué tuvo Cristo que morir? ¿Qué logró Cristo en su muerte? Y cuando nosotros entendemos
¿Qué es lo que logró Cristo en su muerte? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Y por qué Dios eligió ese método, ese medio de la cruz de Cristo? Entonces entendemos muchas cosas respecto de la persona de Cristo y respecto de la salvación. Mientras no entendamos eso, vamos a caer en muchas especulaciones y, e incluso en errores doctrinales de poner la salvación centrada en el hombre y no en Cristo, ¿no? Entonces, hemos visto que Dios se ha despojado. Lo primero que hemos visto es que la condición del hombre es que es totalmente depravado, que está fundido en el pecado, como dice Romanos 3, 10 y 12. Vamos a revisar más adelante esto. El punto es de que hay una enfermedad, la condición del hombre es una enfermedad fatal, está depravado espiritualmente y moralmente también, y por lo tanto la paga del pecado es muerte, dice Romanos 3:23, ¿no? Y 6:23 y 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, eh, la condición del hombre es que está muerto en sus pecados, que es enemigo de Dios y es esclavo del pecado, ¿no? Eso es lo que hemos visto en la primera clase. Esta es la tercera clase de esta lección. De la lección número 5. Entonces hemos visto que pecamos cuando no nos ajustamos a la ley moral de Dios, ya sea en pensamiento, en palabra, en hechos, en obras, y también somos pecadores por naturaleza, porque tenemos el pecado original, según dice Romanos 5:12 y Salmos 51:5. Así que, ¿quién puede estar libre de pecado? ¿Quién está libre de pecado? Definitivamente nadie, como hemos visto, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así que esa es nuestra situación, ese es nuestro diagnóstico. Estamos perdidos y muertos en nuestros pecados. Para eso tuvo que venir Cristo, y eso es lo que hemos visto el anterior martes, el costo de la obra de Cristo. Necesitábamos un sacrificio de sangre. ¿Y por qué tuvo que morir Cristo? ¿Alguien se anima? ¿Por qué no usó Dios otra manera? Bueno, ahí está en parte la respuesta, pero la respuesta está vinculada también a la naturaleza de Cristo, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Entonces, ¿por qué tuvo que morir Cristo? ¿Por qué no eligió otro método Dios? ¿Alguien se anima? Y buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches. Adelante. Bienvenido. Bueno, no sé, Pablo, yo creo, ¿no? Firmemente, porque no había otra manera, ¿no? O sea, absolutamente ningún tipo de sacrificio u ofrenda que se pueda llevar delante de Dios, o sea, cumplía con esas expectativas, ¿no? Que únicamente la sangre pura, digamos, ¿no? La sangre sin mancha y, por supuesto, sin pecado de Jesús era la única que podía colmar, digamos, esas expectativas de la exigencia de Dios, ¿no? Entonces creo que no había otra opción y no había otro camino tampoco. Y aparte que sabemos que también la palabra nos dice que este plan estaba ya realizado desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Entonces es un plan eterno, digamos, ¿no? La salvación que Dios nos ha regalado. Bueno, eso es lo que yo creo. Amén, amén. Sí, es verdad. Cristo, como hemos visto, el que establece cómo debe salvarse el hombre es Dios mismo, ¿no? Y hemos visto que desde el comienzo, desde el Génesis, cuando Adán y Eva pecan, Dios les provee eh, eh, unos cueros para cubrir su pecado y eso implicaba derramamiento de sangre. Y luego ya cuando les da la ley, ya en Levítico, vemos que la muerte era necesaria para la expiación del pecado. El hombre que pecare, ese morirá. Y dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, nos dice Hebreos 9:22. Y como la paga del pecado es muerte, todos merecemos la muerte. Entonces, por eso es que tenía que morir un cordero cuando se hacía un sacrificio en el Antiguo Testamento. eh, Era un símbolo de lo que iba a venir, apuntaba a Cristo, era una sombra de lo que había de venir,
y era recurrente, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Eso lo pueden ver en Levítico 16 y 17. Entonces, una vez al año el sumo sacerdote presentaba, en el día anual de expiación, presentaba 2 corderos, ponía sus manos en sus cabezas, significando la transferencia del pecado sobre esos corderos. Uno era sacrificado y su sangre se derramaba en el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar para presentar expiación por el pecado. Hemos dicho que expiación es cubrir el pecado, quitar el pecado y aplacar la ira de Dios por el pecado, porque cuando pecamos, la ira de Dios se enciende contra el pecador, porque es un juez justo, ¿no? No pasa por alto el pecado. Entonces, un cordero, el sacrificio de un cordero en el día anual de expiación era para expiar los pecados de todo el pueblo. Y el otro cordero se lo enviaba lejos al desierto, significando que los pecados del pueblo estaban lejos de la presencia de Dios. Y es por eso que eso todo apuntaba a Cristo, eso era recurrente, era un símbolo, era una sombra. Y es por eso que cuando Cristo viene y Juan el Bautista lo ve en Juan 1:29, dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya Hebreos nos va a decir que Cristo hizo un sacrificio una vez y para siempre. Él es nuestro Cordero pascual definitivo, una vez y para siempre. Entonces hemos visto que tuvo Cristo que morir para hacer el sacrificio perfecto por el pecado. Y tuvo que ser hombre porque un hombre tenía que morir por otro hombre. El hombre que pecare, ese morirá. Merecíamos nosotros la muerte. Y Cristo en su humanidad fue nuestro sustituto en la cruz. Y al mismo tiempo en su divinidad fue un mediador entre Dios y los hombres. Y tenía que ser sin pecado. La única manera de que el Cordero fuese sin mancha y sin pecado, en este caso humano, era de que tenía que tener una naturaleza divina, porque todos los hombres nacemos con el pecado original, ¿no? Por eso es que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en la Virgen María, no por un hombre, sino por el Espíritu Santo. Entonces, verdaderamente Dios intercedió por nosotros delante de Dios, fue santo y perfecto, y verdaderamente hombre murió en nuestro lugar y fue sujeto a tentación y al pecado como nosotros, pero no pecó. Y bueno, y asimismo él se humilló hasta lo sumo, siendo hombre y hasta muerte de cruz, como nos dice Filipenses 2:5 al 8. Eso es lo que hemos visto en la anterior clase. Cristo se humilló al hacer eso. Entonces vimos que la cruz de Cristo, por eso les mostraba hace rato, la cruz de Cristo es central. De ahí viene la palabra crucial, valga la redundancia. Cuando decimos esto es crucial, viene de la cruz, ¿no? Esto es lo más importante, fíjense. No hay cristianismo bíblico sin la cruz en el medio. O sea, sin la cruz no hay cristianismo bíblico. Ahora, no porque la cruz sea un amuleto, signifique algo en sí mismo, sino porque ahí Cristo expió nuestros pecados y murió como nuestro sustituto, ¿no? Como Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces, siempre debemos hablar de la cruz. Por eso el apóstol Pablo dice: me propuse no saber otra cosa, solamente a Cristo crucificado. Y eso no significaba solo Cristo crucificado, no, sino que él indagó, profundizó. ¿Qué significa? ¿Por qué tuvo Cristo que morir en la cruz? ¿No? ¿Por qué tuvo que llegar a ese punto de morir en una cruz? ¿Por qué tuvo que ser hombre? ¿Por qué tuvo que ser Dios? ¿Qué logró en la cruz? Entonces, todo el ministerio de Pablo, las cartas de Pablo están centradas en entender ese misterio. Y es un misterio que, aunque tenemos la revelación en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aún es, como dice Pablo en Romanos, profundidad de las riquezas de Cristo, de la sabiduría de Dios, ¿no? Cuán insondables son tus juicios. Aún no podemos comprender tanta majestad, tan asombroso lo que Dios hizo. Entonces, vimos que en la cruz hubo un sufrimiento físico y humano desde la naturaleza humana, físico y humano, y hemos revisado todo lo que el Señor sufrió, y hemos dicho que las películas reflejan muy bien el sufrimiento físico, sobre todo algunas como la Pasión de Cristo, pero se quedan cortas porque solo reflejan esa faceta. Pero hemos visto también que en su naturaleza divina, Cristo sufrió el juicio de Dios en la cruz. Él cargó nuestros pecados, nuestras iniquidades cayeron sobre él,
y la ira de Dios cayó sobre él. Y es por eso que hemos visto que Dios tuvo que abandonar misteriosamente abandonó la relación con su hijo, no su esencia. La Trinidad nunca se interrumpió, están unidos en una esencia, pero la relación entre padre e hijo fue cortada a causa del pecado que él cargaba en nuestro lugar. Y ese fue el mayor dolor, más que lo físico, hemos dicho, porque el dolor físico, si bien obviamente no podemos menoscabar ese dolor, hubo mártires en la historia de la iglesia que afrontaron valientemente la tortura y el dolor físico. Y Cristo cuanto más. Pero al margen de eso, lo que más dolió es que el santo Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, cargó el pecado. Al que no conoció pecado por nosotros hizo pecado, dice 2 Corintios 5:21. Así que él cargó nuestro pecado y por esa razón el Padre le dio la espalda. Y eso fue lo más doloroso. Y hemos dicho que es un misterio, cómo esa relación eterna, porque Cristo existió, Jesús existió antes de la fundación del mundo, en su naturaleza divina, y esa relación eterna que nunca se había interrumpido, por un momento en la cruz se interrumpió para pagar nuestro pecado y cargar la ira que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos eternamente estar lejos de la presencia de Dios y cargar y recibir la ira de Dios por nuestro pecado. Pero en nuestro lugar, Cristo lo hizo, demostrando amor para con nosotros. Y esa es la única manera en que podíamos ser perdonados. ¿Se dan cuenta ahora por qué la cruz era necesaria? Porque ahí estaba cargando nuestro pecado. Ahí estaba siendo expiado el Hijo de Dios en su naturaleza humana y también sufriendo a través de su naturaleza divina al cargar la ira de Dios. Entonces, fíjense cuán rico es lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es lo que le costó en lo físico, le costó en lo emocional, en lo espiritual. Al Señor Jesús. Así que siempre pensemos en esas dos dimensiones. Sí, Soliman, ahí al punto. Una pregunta, sí, una pregunta en Lucas 22:42, cuando dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué se entiende por pasa de mí esta copa? Algunos lo interpretan que Cristo aquí tenía miedo de la muerte, ¿no? Pero por tu explicación yo entiendo que lo que él no quería era separarse, cortar esa relación con Dios. No tanto la muerte física o el maltrato físico. Eso sí puedes explicar un poco más, por favor. Sí, tienes razón. Yo diría que, bueno, como todo humano, obviamente tuvo temor en un instante, ¿no? Porque él dice, Hebreos, que él fue sujeto a toda tentación. Así que como humano experimentó lo que todo humano experimentaría ante la muerte por un instante, pero eso no fue el principal dolor o preocupación de él, como bien decías, sino precisamente el cargar la ira de Dios, o sea, el cargar el pecado. Un ser santo que nunca había conocido pecado iba a cargar el pecado, iba a cargar lo más abominable, los pecados más atroces, más abominables, más sucios que nosotros hemos cometido y que se ha cometido a lo largo de la historia por los redimidos antes de conocer a Dios. Él los estaba cargando. Y a alguien que no conoció pecado, eso era inimaginable. Y a eso sumar la separación que iba a tener de su padre por cargar el pecado y por recibir la ira y el abandono de Dios. Entonces, por eso es que él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, es decir, pasa de mí esta prueba, esta forma, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Padre había decidido esa forma desde antes de la fundación del mundo y Jesús lo sabía, pero ahí vemos también su humanidad, su naturaleza humana y también su naturaleza divina. Son misterios, ¿no? Son misterios que no entendemos cómo se interrelacionan plenamente, pero por lo que expresa ahí en ese pasaje en Lucas 22,
era un sufrimiento tan profundo, tan fuerte que hasta sudó sangre, ¿no? Así que, bueno, nosotros no podemos imaginarnos. Lo que pasa es que nosotros no dimensionamos lo que es el pecado. Sabemos que sí, el pecado es ofender a Dios, pero no dimensionamos. Siempre nos quedamos cortos en dimensionar dos cosas. Uno, la santidad de Dios. Lean Isaías 6 para tener una aproximación de eso. Y la otra cosa es decir, minimizamos la santidad de Dios y al mismo tiempo minimizamos lo que es el pecado, ¿no? Minimizamos lo que es el pecado. No entendemos cuán ofensivo es el pecado para Dios y para su naturaleza. Y bueno, cuando entendemos eso, que viene por la convicción del Espíritu Santo a través de su palabra, podemos tener una aproximación de lo que Cristo sufrió ahí en Getsemaní y luego en la cruz. Así que meditemos en eso, qué es el pecado y qué es la santidad de Dios y qué es nuestra vida en todo eso. Amén. Bueno, entonces eso es lo que le costó a Cristo en la cruz, humillarse hasta lo sumo y estar separado de su Padre por amor a nosotros. Ahora, una vez que él sufrió, eso era necesario. Hemos visto que el punto 1, la condición del hombre, la necesidad del hombre. El punto 2 es el remedio, que es Cristo, pero eso tuvo un costo. La salvación es gratis para nosotros, pero no fue gratis para Dios, para Cristo. Para Dios, al Padre, dio a su único Hijo. Y Cristo, bueno, lo que acabamos de ver, lo que sufrió. Entonces, nunca demos por sentado el regalo de la salvación. Entonces, ¿qué es lo que logró a nuestro beneficio? Ahora, Él murió en la cruz y resucitó al tercer día. ¿Qué es lo que logró? Y eso es lo que vamos a ver hoy y vamos a acabar hoy con esta lección. ¿Cuáles son los beneficios? La provisión, ¿qué es lo que nos dio a través de su muerte y resurrección? Lo primero que debemos decir es que Él nos ha reconciliado con Dios. ¿Por qué nos ha reconciliado con Dios? Porque éramos enemigos de Dios. Dice, el reconciliar tiene la idea de volver a tener armonía, llegar a un acuerdo, estar en paz, ¿no? Estar en paz con alguien. Eso es reconciliarse, ¿no? Por eso es que hay naciones, hay personas, hay familias, hay relaciones que muchas veces están en guerra o están en conflicto. Y la relación más tremenda, el conflicto cósmico más tremendo que tenemos nosotros como humanos era estar enemistados con Dios. Y lo que Cristo logra en la cruz a favor de sus hijos, de los que iban a creer en Él, era la reconciliación, ¿no? La reconciliación. En este caso, estar en paz con Dios, ¿no? En Romanos 5:1 dice, no sé si, creo que aquí está mal, 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. ¿Quiénes tienen paz para con Dios? Solamente los que han creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. No es para todos. Los que no han creído son enemigos de Dios, no están en paz con Dios, están bajo la ira de Dios. Entonces, ¿cómo responde tú al mensaje de que en Cristo usted ha sido reconciliado con Dios? ¿Qué les viene? Bueno, al margen de lo que hablé, ¿qué les viene a la cabeza? ¿Cómo interpretan esto? ¿Alguien ahí? A ver. Buenas noches, Pablito. Buenas noches, hermanos. Sí. Bueno, Buenas noches, buenas noches. Adelante. lo que se entiende es que es a través del pecado, la caída, el pecado y todo lo que ha generado ha provocado la separación, esa ruptura entre Dios y nosotros. Y a través del sacrificio de Cristo, la paga de los pecados, que aún nosotros siendo enemigos y pecadores, hemos sido reconciliados y hemos sido nuevamente acercados a Dios, de que antes éramos enemigos, ahora somos amigos, hijos, coherederos y todo, ¿no? Lo que ha significado ese sacrificio en la cruz, ¿no? De que Cristo ha muerto por nosotros una sola vez, ha pagado el justo por todos nosotros los injustos. Ha muerto en su carne, pero ha vivificado en el espíritu. Eso es lo que yo entiendo.
Amén. Amén. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? Si antes éramos enemigos de Dios y ahora hemos sido reconciliados con Dios, ahora estamos en paz con Dios y ahora podemos tener comunión con Dios. Por eso es que no todos tienen comunión con Dios, solo los que han sido reconciliados con Dios. Mucha gente, como les decía anteriormente, ora a Dios o invoca a Dios sin arrepentirse de sus pecados, sin creer en Cristo. De ninguna manera Dios los va a escuchar. O sea, Dios escucha de manera general y pasiva porque Él todo lo sabe, todo lo escucha, es omnisciente, es omnipresente, pero nunca de manera activa. O sea, escucha, sabe lo que pasa, pero nunca va a responder a una persona, salvo que clame en arrepentimiento y salvo que clame a Cristo. Por eso Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Él tenía que reconciliarnos. Él al medio entre Dios, siendo Dios, y representando al hombre, nos reconcilió, nos unió. Entonces, nadie puede venir al Padre si no es a través de mí, dijo Cristo. Entonces, Cristo, Jesucristo, es la respuesta a todos los problemas del hombre respecto a la salvación. Sin Cristo el hombre está perdido en sus pecados, pero solo a través de Cristo puede resolver su problema respecto a la salvación. No hay otra forma de ser salvos aparte de Cristo. No hay otro camino, no hay otra manera. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Entonces, la obra de Cristo en la cruz y su resurrección son la única solución a los problemas del hombre. Como dice Hechos 4:12. ¿Alguien lo tiene ahí rápidamente? Hechos 4:12. Aquí, amén. Sí. 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo los cielos, o sea, en esta tierra, dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Esto es determinante, ¿no? No hay otro, en otra persona, en nadie más hay salvación. Solamente en Cristo. Los hombres solamente podemos ser salvos a través de Cristo. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque Él fue hombre y murió en nuestro lugar. Y al mismo tiempo fue Dios y fue perfecto y satisfizo la ira de Dios. ¿Entienden? Por eso es que no hay salvación. Por eso es que María no puede salvarnos, porque ella no era divina y no era perfecta. Ella necesitaba un Salvador. Es loable, como es bendita entre todas las mujeres. Eso dice la Biblia. Está en el cielo, pero no puede salvarnos, ¿no? Solo Cristo está ahí a la diestra del Padre, porque tenía una relación eterna con el Padre. ¿Quién más? Nadie más puede salvarnos, ningún hombre, ningún santo, nadie, ningún iluminado, ni Buda, ni Mahoma, nadie, en ningún otro hay salvación. Y obviamente, como dice Pablo, este mensaje de la cruz, del evangelio, de que solo Cristo salva, dice que es locura a los que se pierden. Cuando te escuchan decir esto, dicen, estás loco. O sea, me estás diciendo entonces que los millones de musulmanes que hay en el mundo se van a ir al infierno porque, bueno, ellos no les han predicado de Cristo, o los budistas, o los hinduistas, o quien sea que sea, se van a perder. Bueno, lamentablemente eso dice la Biblia, que solamente en ningún otro hay salvación. Y es por eso que Cristo nos mandó a predicar el Evangelio. Ahí la importancia de predicar el Evangelio. Vamos a ver una lección sobre el Evangelio y el evangelismo más adelante, creo que es la lección 10, si mal no recuerdo, pero por eso se debe predicar el Evangelio. No hay salvación aparte de Cristo. Por eso Pablo decía, ¿y cómo irán si nadie les predica? Entonces, debemos anunciar el Evangelio de Cristo. No hay otra manera, no es por obras, no es por la religión, no es por nada más, solamente la fe en Cristo y a través de Cristo. Entonces, fíjense, ¿cuál era? Esto está en su cuadernillo, yo lo he puesto en esta tabla para que sea más legible, pero ustedes lo han visto. Aquí tenemos la primera columna, el problema del hombre.
la solución que tenemos en Cristo y el pasaje bíblico que respalda. Nuestro problema, es que somos culpables delante de Dios, y en base a Romanos hemos visto, mejor dicho, 6 situaciones, 6 condiciones en las que estamos, ¿no? El hombre no es justo, no hay justo ni a uno, hemos visto. Pero en Cristo dice la solución: por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de uno, es decir, de Cristo, los muchos serán constituidos justos. El punto 2, a ver, yo les voy a pedir que aquí por orden de los que están acá, que no han participado todavía, no sé si la hermana Lourdes puede leer el punto 2. Si me ayudan rápidamente. Parece que se fue a tomar un café. Hermana Jenny, la señora Jenny. No tiene entendimiento. El Hijo No de tiene- Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Y el pasaje es, Primera de Juan 5:20. gracias, hermana Jenny. Dice, no tiene entendimiento. El hombre no tiene entendimiento, no puede conocer a Dios, ¿no? Segunda Corintios 4:4 habla de que el entendimiento del hombre está entenebrecido. Pero para solucionar eso, el Hijo de Dios ha venido a darnos entendimiento. A través del Espíritu Santo y a través de su palabra nos da entendimiento. Punto 3. March. Hola. Bueno, ahí estamos. Hola. Estás pillando. Sí, estamos sí, por eso me gusta que tienen la cámara prendida. Staley, el punto 3. El Hijo vino a salvar y buscar Lucas 9. No buscamos a Dios. Gracias. Y por eso es que el Hijo del Hombre vino a buscarnos a nosotros, porque nosotros no podíamos buscarlo a él. Acá, Andrés, el punto 4, por favor. Amén. El problema del hombre es que está alejado de Dios. Como dice que andábamos descarriados, pero hemos vuelto al pastor, bueno, Jesucristo, ¿no? Ujú. El pasaje es Amén. 1 Pedro 2:25. Así es. Bueno, y si lo tienen ahí lo leen, pero creo que es lo que dice acá, ¿no? Que andábamos descarriados, pero ahora habéis vuelto al pastor de vuestras almas. Es decir, estábamos lejos como el hijo pródigo y ahora estamos cerca. Y gracias a Cristo. El punto 5, David. Amén. Dice que todos, o sea, el hombre, se han vuelto inútiles y vemos que estas virtudes no os dejarán ociosos ni estériles en Jesucristo. Este respaldo lo vemos en 2 Pedro 1:8. Así es. Éramos inútiles, pero ahora ahora estamos llenos de virtudes, tenemos dones para servir al Señor, ¿no? 6, Jaime Roger, por favor. Pablito, dame un segundito. Efesios 2:10. El problema del hombre, el 6, es que
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. El problema del hombre es que no hace buenas obras, no puede hacer buenas obras. Es decir, no puede hacer buenas obras, pero ahora en Cristo Jesús hemos sido creados para hacer buenas obras, en Cristo. Y esas son las obras que agradan a Dios porque nacen de un corazón regenerado. Ahora me dirán, sí, pero hay personas que hacen buenas obras, dan de comer a los pobres, no sé, tienen la liga de quemado de los enfermos, perfecto. Pero la verdadera obra es la que nace de un corazón regenerado por el Espíritu Santo, por Cristo, y cuya motivación para esa obra es glorificar a Dios, es en agradecimiento por lo que ha hecho por su vida. Lo demás es loable, está bien, pero no agrada a Dios si es que no está a través de Cristo. ¿Sí alguien más quería leer? No sé. El punto B. Ya hemos visto la culpa ante Dios es el problema del hombre. Ahora, ¿cuál es el otro problema, el punto B? La esclavitud al pecado. Ese es el problema del hombre. La solución en Cristo es que Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Eso lo encontramos en Romanos 8:2. Así es, la esclavitud del pecado. El que comete pecado, dice la Biblia, se hace esclavo de la ley. Entonces, la ley, si bien es santa y si bien es perfecta y refleja el carácter de Dios, eso no lo vamos a negar, al mismo tiempo, dice Pablo, que la ley revela que el hombre está en un gran problema, que no puede hacer lo bueno, que no puede obedecer la ley. Por lo tanto, la misma ley que es buena y perfecta, al mismo tiempo condena al hombre y lo esclaviza, porque constantemente revela su incapacidad de agradar a Dios. Pero en Cristo Jesús, nosotros hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte. Ya no gobierna nuestros miembros, nuestra mente de manera plena. En Cristo cumplimos la ley y gradualmente, en un proceso de santificación que vamos a ver luego, vamos obedeciendo esa ley en agradecimiento y en el poder del Espíritu Santo. Ya no para en nuestras fuerzas ser perfectos o lograr algo o alcanzar la salvación o mantenerla, sino más bien como el efecto de haber sido libres, ahora somos esclavos de Cristo. Siempre somos esclavos, pero o eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo. Y si eres esclavo de Cristo, eres libre, paradójicamente, ¿no? Así que Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso nos gloriamos en la ley de Dios, pero sobre todo nos gloriamos en Cristo, que nos ha librado de la condenación de la ley. Amén. Así que siempre miramos a Cristo. No podemos cumplir la ley por nosotros mismos. Arnaldo, que yo estoy siguiendo lo que me aparece acá. Se dice, el problema del hombre es que va rumbo a la muerte, es su destino, podríamos decir. La solución en Cristo es el que dice la palabra, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Juan 5:24. Amén. Entonces, la esclavitud del pecado produce muerte, pero en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Cecia, no sé si está ahí. Yo estoy en representación de ella. Bueno, aquí veo conectado. Entonces, Vladimir. Sí, sí. Dice, recipiente de la ira de Dios. La solución en Cristo sería justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Y Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre,
por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos de la ira. Gracias. Amén. Fíjense, íbamos a recibir la ira de Dios. Somos merecedores de la ira de Dios por el pecado, como hemos visto. Pero por él, por Cristo Jesús, seremos salvos de la ira de Dios, que iba a caer o que merecíamos que caiga sobre nosotros. Y Primera Tesalonicenses 1:10 dice que también en Cristo seremos salvos de la ira venidera, que un día va a caer sobre este mundo, así como han caído las plagas en Egipto. Un día va a caer la ira de Dios, va a venir la ira de Dios sobre este mundo, cuando se desate el periodo que se llama la tribulación y luego cuando Él venga a juzgar. Va a ser tremendo, pero solo los que estemos en Cristo vamos a ser, liberados de la ira venidera. Fíjense, Dios es un Dios de amor, de gracia, de misericordia en este tiempo. Es lento para la ira. No dice que no es ira, es lento para la ira. Y es rápido y es grande en misericordia. Pero va a llegar un punto, un momento en que la ira de Dios se va a desatar como se desató el diluvio en la época de Noé, de manera plena, rápida, ¿no? Así que, ¿quieres escapar de esa ira? Necesitas estar en Cristo. Así que eso es lo que Cristo provee al hombre, no a todos los hombres, a los que creen en Él, a los que creen en Él, a los que se arrepienten de su pecado. Y eso es el próximo punto. Entonces, ahora, eso es lo que tenemos en Cristo. Eso es lo que tenemos en Cristo. Ahora vamos a ver qué es lo que motivó a Cristo a dejar esa relación eterna con el Padre y venir a salvarnos. Y ahí recién podemos ver el famoso, tal vez uno de los versículos más conocidos, que dice, a ver ahí, Patricia. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero fíjense, no es para todo el mundo. A todo el mundo es una manera de decir a toda lengua, pueblo, tribu y nación, es decir, en un alcance, sin excepción. Pero ¿para quién se aplica ese amor? Aquí hay una limitante, fíjense, ¿qué dice? ¿Para qué? Todo aquel que En él crea. que en él crea. En él crea. Entonces Para no el es que para cree. todos. Exacto, no Solo es los para que crean. todos. Solo los que crean. No es para todos. No hay una salvación universal. Eso se llama universalismo. No. Hay una salvación particular para los que creen, ¿no? Para los escogidos de Dios. Entonces, el hombre necesita creer pero eso es lo que motivó a Cristo, el amor por sus redimidos. Así que el que Cristo se diera a sí mismo hasta el punto de la muerte para salvar a los hombres, demuestra el gran amor y compasión de Dios. Y ahora vamos a ver lo que han puesto en el punto 4C. 4C. Abran sus cuadernillos. El B, ¿Ah? 4B no es. Perdón, es 5C. 5, ¿sí? Sí, porque estamos en la lección 5. Creo que lo que pregunta la hermana es que teníamos que leer, ahorita acabamos de hacer el 4, motivo para la obra de Cristo, el A, ahora el B, ¿qué atributo de Dios es demostrado en su salvación? De los hombres? Perdón. Sí, A hermana, ese se gracias. refiere. Gracias, sí, es el 4 el punto 4 de la lección 5. Ajá. Sí. Bueno, acabamos de ver, en realidad tendríamos que ver del A al C. En el punto A dice, ¿por qué salvó Dios a los hombres? ¿Y qué han puesto ahí? Porque Por el amor. calma.
Juan 3:16, porque de tal manera amó Tal Dios al manera, mundo Por amor. para que sea salvo todo aquel que cree. Amén. Entonces, está bien, pongan eso y resumiendo eso, porque Él nos ama. ¿Por qué salvó Dios a los hombres? Porque Él nos ama. Y Juan 3:16, ¿no? Más Dios, es uno de los versículos favoritos, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El B, ¿qué atributo de Dios es demostrado en su salvación de los hombres? La misericordia. Gran misericordia. Misericordia, exacto. Misericordia. ¿Alguien se acuerda qué es la misericordia? No recibir lo que merecemos. Exacto. Sí, es una manera de definir no recibir lo que merecemos en castigo. Es como que Dios, en vez de, por decirle, recibir 40 azotes, nos da uno, y en este caso ninguno, ¿no? Entonces es como que en su misericordia disminuye nuestro castigo. Eso es misericordia, ¿no? Es tener compasión del que está en miseria, del que está en necesidad. El C, ¿por qué el autor llama grande a la misericordia de Dios, según Romanos 5, 6 y 8? ¿Ahí? ¿Alguien? Arnaldo, Patricia. Yo puse porque muere por injustos, por impíos, por pecadores, no por buenos, digamos, ¿no? Así es, amén. Ahí está la respuesta. Porque Él murió por quienes no lo merecían. O sea, los injustos, los impíos, que éramos nosotros, que somos nosotros, no lo merecíamos. Y por eso su misericordia es más grande aún, porque no merecíamos eso. No merecíamos, todos merecemos la muerte, la condenación eterna, el infierno. Pero Dios nos amó con su gran misericordia. No merecíamos. No merecíamos. A veces nos cuesta amar a los que merecen. ¿Cuánto más nos cuesta amar y tener misericordia con los que no merecen? Solo Dios puede tener ese nivel de amor y de misericordia, y que Dios nos ayude a crecer cada vez más a su semejanza en ese sentido. Amén. Amén. Entonces, ese es el motivo para la obra de Cristo. Ese es el motivo, el amor, la misericordia, su gracia, ¿no? Por eso vino a morir por nuestro lugar. Eso lo motivó. Y ahora vamos al punto 5. Y eso fue en su vida terrenal. Ahora, esa obra de Cristo continúa, no se ha acabado, continúa. ¿Cómo continúa? El poder de la resurrección de Cristo sobre la muerte. Y ahora vamos al punto 5. Sigamos con sus cuadernos. Según el punto A, ¿cómo fue Cristo declarado como el Hijo de Dios? Por la resurrección de entre los muertos. Amén. Según Con Romanos 1, poder, según el Espíritu Santo. Con poder, amén. hermano. Según Romanos 1:4, fue declarado con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Hubo poder en el Espíritu, poder en su resurrección. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, es el mismo poder que actúa en la resurrección para levantarlo de los muertos, es el mismo poder que actúa cuando predicamos el Evangelio a un muerto que está en sus delitos y pecados, y por el poder del Espíritu Santo, el Evangelio da vida a las personas, ¿no? Entonces, Cristo es declarado Hijo de Dios con poder en el Espíritu Santo, con poder, ¿no? Vamos a ver la necesidad de la resurrección. ¿Por qué tenía que resucitar Cristo? Es otra pregunta. ¿Por qué tuvo que resucitar? Algunos dicen, ¿y acaso no bastaba solo con que muera? Si en la cruz Él pagó nuestros pecados, Él fue nuestro sustituto, Él satisfizo la ira de Dios. Bueno, ¿y ahora por qué tuvo que resucitar? El punto C, 5C dice, experimentamos la muerte espiritual a través del pecado de Adán. ¿Qué beneficio obtenemos a través de la resurrección de Cristo? Según 1 Corintios 15, 21, 22. En ¿Alguien? Cristo todos serán vivificados.
En Cristo todos serán vivificados. Gracias. Ese es el beneficio. Tuvo Cristo que morir porque Jesucristo tuvo que resucitar porque de la misma manera nosotros vamos a ser vivificados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y bueno, podíamos seguir muertos. Bueno, Cristo murió por nuestro lugar, pero necesitábamos ser vivificados para poder creer. Si no, ¿cómo íbamos a poder creer si estábamos muertos? Entonces, la resurrección de Cristo anticipa nuestra vivificación y al mismo tiempo autentifica que Él es Dios, porque solo Dios puede vencer la muerte. No hay hombre alguno en la historia que haya vencido a la muerte. Solo Dios, solo Cristo pudo vencer la muerte. Él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar. ¿No? No fue accidente, Él la puso su vida. Él murió porque quiso y Él la volvió a tomar porque tiene poder. ¿No? Entonces necesitábamos que Jesús resucite para vivificarnos. Ahora, ¿qué significa que Cristo es las primicias de la resurrección? ¿Alguien? Que es el primero de muchos. Que es el primero de muchos. Hemos explicado esto en la anterior clase. Significa que es el primero de muchos cronológicamente o jerárquicamente. Jerárquicamente. Según el orden. Jerárquicamente. Jerárquicamente. Exacto. ¿Por qué? Las primicias es lo primero, pero Cristo no fue el primer muerto. Cristo no fue el primer resucitado. ¿Se acuerdan la viuda de Sarepta, Lázaro? Aunque esa resurrección fue temporal en su cuerpo, luego volvieron a morir. Esta fue otro tipo de resurrección. Esta fue definitivamente y de manera glorificada, definitiva. Pero al mismo tiempo es lo más preeminente. Eso hemos explicado cuando también Colosenses 1:15 dice, Él es el primogénito de toda creación y Él es el primogénito de todos los muertos y es el primogénito de todos los resucitados. Es decir, cuando dice eso no es que fue creado, como enseña los testigos de Jehová o incluso los adventistas. No, Jesús no fue creado, como enseñó el arrianismo, allá en el siglo IV, ¿se acuerdan cuando vimos en esa disputa con Atanasio? Bueno, ¿sí? Con Atanasio, ¿se acuerda? Bueno, significa que Él es el más importante de toda la creación, porque Él se hizo creación, se hizo humano. No fue el primero, pero es el más importante de todos. No fue el primer muerto, pero es el más importante de todos los muertos, porque Él es el que cargó los pecados de toda la humanidad que merecían la muerte. ¿Por qué la gente muere? ¿Por qué el ser humano muere? Muere porque ha pecado. La paga del pecado es muerte física y espiritual. Así que Cristo, al cargar todos los pecados de todos los pecadores, es el primero de los muertos y al mismo tiempo es la primicia de la resurrección, es el primero. En importancia, en jerarquía, no en cronología. Acuérdense eso, ¿no? Cristo como intercesor y mediador. Ahora Cristo, luego de su resurrección, su obra continúa, es el punto B. Luego de que Cristo llevara a cabo la purificación de los pecados, ¿cómo fue exaltado? Según Hebreos 1:3. ¿Alguien? A la diestra del Padre. Se sentó a la diestra del Padre de la majestad en las alturas. Está sentado a la diestra del Padre. Está sentado a la diestra del Padre. Y ahí intercede por nosotros. Ahí intercede por nosotros. Entonces, cuando aquí hay una aclaración, una añadidura más respecto al término de las primicias, como ustedes han leído. En el Antiguo Testamento se habla de los primeros frutos de las cosechas. Estos frutos eran apartados para el Señor. Cuando en el Nuevo Testamento se usa el término las primicias, implica un compromiso de más cosecha por venir. Por lo tanto, la resurrección de Cristo conlleva la promesa de la resurrección para los demás, para nosotros. Es decir, que gracias a la resurrección de Cristo, nosotros tenemos esperanza de que un día
vamos a ser también resucitados. Como dice 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. ¿Se acuerdan? ¿Alguien de memoria? A ver, rápido. 1, 2, 3. Nadie. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Jesucristo venga a las nubes, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la primicia. Por eso, gracias a la resurrección de Cristo, tenemos esperanza de que los que ya murieron en el Señor van a resucitar para vida eterna. Y si nosotros morimos antes que Él venga, vamos a resucitar. Esa es la garantía, su resurrección, con el mismo poder con que Él resucitó. Entonces, no es como dicen, realmente me hacen reír. Escuché alguna vez una explicación de estos de raíces hebreas. Dicen, Cristo murió, tuvo que morir y luego resucitar, morir para divorciarse así de de los judíos, y al resucitar puede casarse con los efraimitas, los descendientes de las 10 tribus. Bueno, no los voy a confundir, pero son patrañas, ¿no? La resurrección de Cristo es para darnos esperanza de vida eterna a todo aquel que en Él cree, sin distinción de genealogía o de etnia o de raza. ¿Ok? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ahora, resucitado, Él intercede por nosotros. ¿Qué pusieron en el punto D? Amén, hermano, aquí que nos puede salvar perpetuamente a los que se acercan a través de Él a Dios, viviendo así para siempre, y Él intercede por todos nosotros por la eternidad. Amén, gracias. Cristo nos puede salvar perpetuamente y para siempre. No como en el Antiguo Testamento, que era una vez, que cada vez tenías que presentar un sacrificio y una vez al año todo el pueblo, corporativamente. Ahora es perpetuamente, y no solamente te salva perpetuamente cuando pones tu fe en Él, sino que intercede por ti, para que cuando pecas, tienes un abogado ahí y dice, bueno, Él ha confiado en mí, Él ha creído en mí, ¿no? Yo he cubierto su pecado. Por eso es que es fácil decir, eso lo vamos a ver en la próxima lección, pero aquí como un anticipo, cuando la gente dice la salvación se pierde, es muy superficial decir eso. Es como decir, bueno, si se puede ganar, la puedes perder, porque si dejas tu fe, bueno, suena lógico, eso lo vamos a escuchar, estudiar en la próxima lección, pero ¿saben por qué la gente piensa que la salvación se pierde? Por un poco o un débil o un pobre entendimiento de lo que Cristo logró en la cruz por los salvos. Fíjense lo que ya hemos visto. Él pagó, nos reconcilió, nos justificó, nos acercó a Dios. Todo lo que hemos visto, esto y más, todo este cuadro, esto es un resumen, nos liberó de la esclavitud, nos liberó de la muerte, nos liberó de la ira de Dios, nos adoptó en el Padre, nos unió a Cristo. O sea, si están en Vive van a recibir 50 razones por las que Cristo murió y resucitó y sufrió a favor de nosotros los creyentes. Entonces, cuando entendemos por qué Cristo, qué es lo que Él logró por nosotros, vamos a darnos cuenta recién que es imposible que perdamos la salvación, porque Él preserva, porque Él nos guarda, porque Él intercede por nosotros, Él, el Espíritu Santo. O sea, tenemos dos intercesores, el Hijo, el Espíritu Santo. Hemos sido comprados, hemos sido sellados. O sea, por eso superficialmente suena lógico decir que se pueda perder, pero eso es a un nivel superficial. Pero cuando entendemos lo que Cristo logró en la cruz a favor de los pecadores que han creído en Él, pues vemos que ya es irreversible a los que verdaderamente han nacido por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa que Cristo es nuestro mediador y nuestro gran sumo sacerdote? ¿Qué significa? No hay otro camino. No hay otro camino. Que él Es decir, es nuestro mediador. Él es el que medió para entrar a la presencia del Padre. Pero, ¿qué más? Cuando decimos mediador, ¿qué hace? Es aquel que intercede
de nosotros. Es la única forma de llegar al Padre. ¿Ok? Es el camino, es el que nos reconcilia con Dios, es el que intercede por nosotros y es nuestro gran sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Una vez al año, en el lugar santo, santísimo. Lleva los pecados del pueblo. ¿Ok? Andrés. Amén. Sí, ofrecía sacrificio y entraba al lugar santísimo. Así es, ofrecía un sacrificio y él intercedía por el pueblo. Él intercedía. Cuando entraba al lugar santísimo, en el pectoral llevaba 12 piedras que representaba cada piedra las 12 tribus de Israel y él intercedía por el pueblo y hacía expiación por los pecados del pueblo. Ahora Cristo hace eso ya no en un templo hecho de manos, temporal, que era sombra de lo que habría que venir, sino que él entra directamente a la presencia del Padre. Él está sentado a la diestra del Padre e intercede continuamente por nosotros, perpetuamente y continuamente. ¿Se imaginan eso? ¿Qué privilegio es eso? Y si Él está intercediendo por nosotros, ¿podrá alguien perderse? Claro que no, hermano Pablo. Claro Y se preserva. O sea, la salvación está preservada en Cristo. Es el sello, la garantía más segura que podemos tener. Son las Así es. arras y esa es la garantía que tenemos en Cristo, ¿no? Porque Así hay es. un solo Dios y además Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres, pero Jesucristo hecho hombre. Así es. Bueno, no es el tema ahora, pero solo para que piensen. Solo para que piensen en eso. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Y aquí un bonus track, un plus rápidamente. Sobre todo porque ustedes saben que hay este movimiento de raíces hebreas que dice que, bueno, la ley de Dios es perfecta y entonces todos tenemos que observar la ley. Perfecto, está bien. Pero al mismo tiempo sabemos que nadie puede cumplirla y que solo en Cristo podemos cumplirla. Ahora, ¿qué aspectos de la ley siguen vigentes? Si vamos a Hebreos 7, me hizo acordar esto del gran sumo sacerdote, y solo para que lo recuerden y alguna vez si alguien les dice que la ley no pasa, sí, no pasa, en Cristo es eterna, Cristo la cumplió y por lo tanto es eterna, pero sí hay algunos aspectos de la ley que sí han pasado, que ya no aplican. Y Hebreos 7, si ustedes abren rápidamente en Hebreos 7, 25, creo. sí, eso es lo que puede salvar perpetuamente. Acá está. 16. El 7:11. Ustedes saben que en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví y específicamente de la familia de Aarón. ¿Ya? Es decir, de toda la tribu de Leví había una familia que era la familia de Aarón y solamente el sumo sacerdote podía ser de la familia de Aarón. Primero fue Aarón y luego sus descendientes. No podían ser otros. ¿No? Por eso es que Coré se revela, porque él también quería ser sumo sacerdote. Él era levita, pero no era sumo sacerdote. Y solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y es como que el que tenía mayor preeminencia, ¿no? Pero fíjense lo que dice Hebreos 7. ¿Lo tienen? Sí, sí. Bueno, si no, mejor para los que no lo tienen. Ya nos está